Buenos días a todos. Nuestro grupo está conformado por Ana María Borda, Wilson Borda y Ahmed Jair, y el proyecto que nosotros presentamos es la protección de los derechos de autor en el entorno colombiano desde el 2020 al 2025. En los últimos años, las plataformas digitales como YouTube, Mercado Libre y Amazon se convirtieron en los principales espacios para crear, difundir y comercializar obra. Esto presentó un cambio muy grande para los creadores, ya que se relacionaban mucho más con su público. Por un lado, estas plataformas abrieron grandes oportunidades, permitiendo que artistas, músicos, escritores, diseñadores llegaran a una audiencia más amplia y obtuvieran nuevas fuentes de ingreso y obtuvieran una mayor visibilidad internacional. Hoy un creador colombiano puede subir una obra a internet y puede ser visto en cualquier parte del mundo en cuestión de minutos. Sin embargo, este entorno digital también trajo consigo muchos retos y muchas desventajas, como lo son los sistemas de moderación automática que usan algoritmos para detectar supuestas infracciones. A veces eliminan contenido legítimo sin una explicación clara. Además, las reglas de uso y protección de derechos en muchas plataformas son opacas. Esto quiere decir que los creadores no siempre entienden por qué su obra fue o bloqueada o porque alguien más la está utilizando o subiendo o reposteando sin autorización del autor. A esto sumándole la circulación no autorizada de las obras, que afecta directamente los ingresos y el reconocimiento moral de los autores. El problema que nosotros investigamos es cómo las políticas y las prácticas de gestión de datos y moderación de contenido han afectado la protección de los derechos de autor en Colombia entre el 2020 y el 2025. Y esto tiene una pregunta central, que es en qué medida las políticas y prácticas de gestión de datos y moderación de contenidos aplicadas por las plataformas han afectado la protección de los derechos de autor en Colombia en este periodo de tiempo entre el 2020 y el 2025. Y tenemos tres objetivos. El primero, que es examinar las políticas y términos de uso de las plataformas más relevantes en Colombia, como las mencioné anteriormente, que es Mercado Libre, YouTube y Amazon. La segunda, que es comparar los datos de infracciones y denuncias entre el 2020 y el 2025 para identificar tendencias. Y la tercera, que es evaluar la eficacia de esas políticas y proponer recomendaciones para fortalecer la protección de los creadores acá en Colombia. Bueno, con esto en mente le voy a pasar la palabra a mi compañero Ahmed Jair, quien va a explicar la metodología, los conceptos y el marco normativo de nuestro proyecto. Buenas, yo soy Ahmed Bustamante. Como parte del proyecto de investigación y esta exposición, voy a hablar sobre la metodología, marco normativo y el marco teórico de este proyecto de investigación que usamos. En la metodología es importante aclarar que usamos un enfoque mixto, o sea que combinamos lo cualitativo y lo cuantitativo para realizar y enfocar nuestra investigación. Esto que incluye registros oficiales, documentos, leyes, normas, expuestas por mecanismos y organizaciones de la normatividad colombiana, como puede ser la Fiscalía de la Nación o la Superintendencia de Sociedades, y también en los espacios digitales las normas y las leyes y normatividades del uso del contenido y las propias normas que tengan los espacios digitales, las plataformas, para el uso dentro de las mismas. En el marco teórico vamos a encontrar varios conceptos y teorías desarrolladas relacionadas a los derechos de autor. Entre estos conceptos está la moderación de contenido, desarrollado por Artículo 19. En esta menciona que las plataformas digitales poseen políticas, reglas y mecanismos por los cuales estas moderan su contenido para, siendo redundantes, permitir o no permitir que cierto contenido se encuentre dentro de estas. Esto se puede ver que es importante para los derechos de autor porque ayuda a su protección, ayuda a que las formas ilegítimas en las cuales la gente está vulnerando los derechos de autor se puedan eliminar y se puedan vigilar. Por otra lado está el propio concepto de derechos de autor desarrollado por el señor Delgado Peña en 2017, en el cual menciona que los derechos de autor componen derechos molares y derechos patrimoniales. Los patrimoniales hacen referencias al beneficio que pueda recibir el autor por su obra, los cuales puede percibir o dejar percibir según la vulneración de estos derechos.
Luego tenemos la gestión digital y los metadatos legales por el señor Pablo Cadavid. Él menciona que los metadatos son información que describe a los derechos de una obra digital que se encuentra en las plataformas y que con herramientas de control y que se pueda, él menciona trazabilidad, que se puedan rastrear y vigilar. O sea, básicamente la protección de las obras mediante metadatos digitales. Esto es un concepto bastante técnico en lo que respecta a las plataformas digitales. En cuanto a las teorías, tenemos una teoría de la desarrollada por Article 19, que es la de las gobernanzas de las plataformas, así lo define, que se refiere a que las plataformas digitales, a pesar de que son generalmente por entidades privadas, por privados, ellas protegen y regulan el contenido de sus plataformas y que estas tienen el poder y la obligación de proteger los derechos de autor. Continuando con el marco normativo, es importante tener en cuenta que el marco normativo que nos estamos basando es el colombiano. Somos un grupo de investigación colombiano y vamos a investigar en base a las leyes en Colombia. Esto incluye pues leyes, decretos, sentencias, y nos basamos en el artículo 61 de la Constitución, que es el artículo que define la protección de los derechos de autor o de la propiedad intelectual. En los últimos 5 años, el panorama de los derechos de autor en entornos digitales en Colombia ha mostrado avances importantes, pero también muchas debilidades. Durante este periodo se ha incrementado notablemente la creación de obras y contenidos digitales gracias al auge de las plataformas como YouTube, Twitch, Spotify o el Mercado Libre. Según datos de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, solo en 2023 se registraron más de 21.000 obras en el país, lo que refleja un crecimiento sostenido del sector creativo. Sin embargo, este aumento en la producción no ha venido acompañado de una protección igual de efectiva. Diversos informes oficiales y académicos, como los publicados por la Superintendencia de Industria y Comercio y por Article 19, señalan que las plataformas digitales aún presentan grandes vacíos en la forma como protegen las obras. Persisten problemas en la moderación de contenido, especialmente por la falta de transparencia en los criterios que usan los algoritmos para bloquear o eliminar publicaciones, y también por la ausencia de mecanismos de apelación claros para los creadores afectados. El análisis del estado actual muestra 3 hallazgos principales. Primero, la opacidad en los procesos de moderación. Muchas plataformas no informan adecuadamente por qué un contenido es retirado o restringido, lo que deja a los autores sin posibilidad de defender sus derechos. Segundo, tenemos la gestión desigual de los metadatos digitales. Cuando las obras no están correctamente registradas o carecen de metadatos actualizados, es mucho más fácil que sean copiadas, alteradas o distribuidas sin autorización. Y por último, el desfase normativo. Esto implica que las leyes colombianas sobre derechos de autor han tenido muchas autorizaciones, pero no alcanzan todavía a cubrir los retos derivados de la inteligencia artificial. Las licencias digitales o los nuevos modelos de circulación en línea. A partir de esta revisión se puede concluir que las políticas y prácticas de las plataformas digitales sí han impactado directamente la protección de los derechos de autor en Colombia entre 2020 a día de hoy, 2025. En muchos casos, estas prácticas han contribuido a que las obras sean vulneradas o distribuidas ilegalmente, ya sea por falta de herramientas técnicas, por deficiencias en la moderación o por una interpretación inadecuada de las normas de propiedad intelectual. El diseño metodológico aplicado ha resultado adecuado para abordar este problema, ya que permite analizar tanto los datos estadísticos sobre infracciones como los aspectos normativos y testimoniales de los creadores. Esto demuestra que con el método propuesto sí es posible responder la pregunta de investigación y alcanzar los objetivos planteados. Finalmente, con base en los hallazgos se proponen 3 recomendaciones clave. Primero, fortalecer la transparencia, que las plataformas deben publicar sus criterios de moderación y garantizar vías claras de reclamación para los usuarios. Segundo, promover el uso de metadatos interoperables. Esto facilitaría la identificación de las obras y permitiría rastrear sus usos, asegurando un control más efectivo sobre los derechos de autor. Y por último, actualizar la normativa nacional para incluir mecanismos que contemplen los desafíos de la era digital, como la inteligencia artificial, los sistemas automatizados de gestión de derechos y los procesos de apelación rápidos ante vulneraciones en línea. En resumen, la investigación
demuestra que proteger los derechos de autor en la era digital no solo depende de las leyes, sino también del compromiso de las plataformas y del fortalecimiento institucional. Solo con una gestión transparente y una actualización constante del marco legal será posible garantizar un entorno digital más seguro y justo para los creadores de contenido en Colombia.